Queridos jóvenes y señoritas, muy buenas noches con todos. Dios siga bendiciendo sus vidas. Es un gran gozo después de algunas semanas volvernos a encontrar en la reunión de jóvenes. Me alegra mucho el corazón que muchos de ustedes estén y sigan perseverando en lo que Dios últimamente nos está hablando al corazón como jóvenes. El día de hoy vamos a continuar el estudio de nuestro material. El quien lo tenga, ábralo, y si usted ve que alguien no ha traído por cuestiones que quizás está acompañándonos quizás por primera vez o quizás no pudo simplemente conseguirlo, para que pueda compartirlo junto con el suyo y así podamos ser bendecidos a través de lo que vamos a ir estudiando. El tema número 2 que nos corresponde el día de hoy lo hemos titulado Todo lo que siempre has deseado. Todo lo que siempre has deseado. Así que antes de empezar el estudio de hoy, permítame por favor orar y que el Espíritu de nuestro Dios nos pueda dirigir en sabiduría hoy. Permítanme. Señor amado y Dios poderoso, queremos darte gracias hoy, Señor, por permitirnos estar aquí ahora, Señor, en este lugar que es el templo meramente, Señor, porque la iglesia somos cada uno de los creyentes, pero que nos has traído este lugar, Señor, consagrado para la predicación y enseñanza del Evangelio y de tu palabra, para poder edificar nuestras vidas. Señor, hemos venido como jóvenes siendo receptores de tu palabra en estos últimos meses, que has estado hablándonos fuertemente al corazón sobre el tema de la idolatría. Y Señor, ha sido claro, Señor, para muchos de nosotros lo que significa la idolatría, que va mucho más allá de lo que simplemente creíamos como estatuas o imágenes. El problema es mucho más agudo, es mucho más profundo. Solamente tu Espíritu, Señor, nos puede dirigir a llegar a comprender y entender qué tan profundo y delicado es esto para nuestras vidas. Señor, sabemos que somos nada sin la guía y el poder de tu Espíritu, así que solo dependemos de Él para que en esta noche este púlpito glorifique tu nombre, que tu palabra sea ensalzada y glorificada, y que tú seas, Señor, más reverenciado y glorificado de lo que hasta aquí lo hemos hecho. Así que rogamos por esto, Señor, santifica tu palabra y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Una vez más, oramos de esta manera en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy, queridos jóvenes, es Todo lo que has deseado. Para aquellos que no estuvieron en el tema número 1, que lo habíamos titulado La fábrica de ídolos, estábamos diciendo que aquellos que fueron al campamento juvenil, obviamente el tema anterior, la fábrica de ídolos, ha llegado a ser, como estábamos conversando con muchos de ustedes, como un tema base por el cual en el campamento fuimos de frente a hablar de los ídolos diversos que hay en nuestros corazones. Pero el tema número 1, en el tema anterior, vimos como que la base de dónde sale todo esto. ¿Cómo es que de repente comenzamos a levantar cualquier cosa que nos imaginemos como ídolos para nuestras vidas? ¿Cómo se hace esto en el corazón? ¿Cómo se fabrica esto? Bueno, hemos visto la semana pasada que todo esto lo produce un lugar que se llama la fábrica de ídolos. Y ustedes saben que alguno de ustedes les bromeaba diciendo, pastor, ¿dónde está esa fábrica? Preguntando, ¿no? ¿Dónde está esa fábrica para meterle piedra, quemarla, para que ya no salgan más ídolos? Y ustedes saben la respuesta. ¿Dónde está la fábrica de ídolos? ¿Dónde está? Está en el corazón. El corazón, dice la palabra de Dios, es la fábrica de ídolos. Es decir, está dentro de ti, tu fábrica. Ahora, ¿cómo te quitas esa fábrica? No te puedes quitar el corazón. Pero sí, Dios te ha dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús y te ha dado de su Espíritu Santo y de su palabra para que esa fábrica siga, vamos a decirlo así, desmantelada y clausurada y ya no se abra más. Pero eso es una disciplina, mantener tu corazón de esa manera es una disciplina que requiere constantemente ir al Señor y estar revisando tu propio corazón una y otra y otra y otra vez. Bueno, en conclusión, la semana pasada, aquellos que no pudieron ir al campamento, también les sirvió porque es una base teológica y bíblica de cómo es que entendimos de dónde surge la idolatría. Y creo, sin mayor y lugar a dudas, que muchos de nosotros entendimos que la idolatría no se trata ni de estatuas ni de imágenes, como la gran mayoría de nosotros entendemos. Lo asociamos rápidamente con gente postrada ante una imagen, gente postrada ante una estatua,
Y ya sabemos que la idolatría es un problema tan neurálgico en la vida de todo joven y señorita que va más allá de eso. Se trata de levantar algo que puede ser bueno en algo supremo. Cualquier cosa puede ser un ídolo, cualquier cosa. En el campamento hemos visto muchos de ellos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuáles fueron algunos temas del campamento que hablamos de la idolatría? Las mentiras, el yo, el emocionalismo, la sexualidad, ¿qué más? El celular. ¿Se han dado cuenta cuántas formas de idolatría tu fábrica de ídolos se ha levantado? Por eso que la semana pasada fue como que el tema base bíblico y teológico. El día de hoy, ahora sí vamos a ver un ídolo específico. Y es el ídolo que no pudimos tocar en el campamento, que ahora lo vamos a tratar ahora en estas reuniones, porque hay muchos ídolos. En realidad, hubiese querido que el campamento dure como más de esos 3 días, dure más, porque habían ídolos, hermanos, se nos caían de los bolsillos al hablar de tantos ídolos. De verdad que era para... Miren, si tratáramos un ídolo por cada día, tardaríamos como 5, 6, hasta 7 años por cada día hablar de un solo ídolo. Así de fuerte es el tema. Hoy vamos a hablar del ídolo de los deseos, que es un ídolo que está en tu corazón y está en el mío. Ahora, permíteme decirte lo siguiente. Cada vez que nosotros vamos a la universidad o vamos a una charla motivacional, qué sé yo, en varios lugares institucionales, educativos, incluso en las empresas, en el trabajo, saben que muchas veces se nos dice y se nos habla, y es un mensaje así bien recalcitrante en la vida de los jóvenes, se nos dice que tenemos que cumplir nuestros sueños. Dígame si eso no es así. Todo el mundo nos recuerda que tenemos que cumplir nuestros sueños. Si te gusta el anime, siempre una vez estaba viendo un joven, un adolescente viendo un anime y tenía que cumplir el sueño. Todo es el sueño, ¿no? Mis sueños, tengo que cumplir el sueño. Me decía algún joven, tengo que ser Hokage. Tengo que encontrar el One Piece. Tengo que cumplir mi sueño, tengo que atrapar a todos los Pokémon porque ese es mi sueño, mi ideal. Lo digo de broma. Y claro, causa risa, pero en el fondo todos nosotros estamos embarcados en eso. Todos nosotros queremos cumplir nuestros sueños, queremos cumplir los deseos que albergan lo profundo de nuestro corazón, queremos convertirnos en grandes profesionales, en hijos que cuiden a sus padres, en personas que lleguen a alcanzar una estabilidad económica en la vida, si podemos viajar, etc. Pero todos nosotros hemos hecho eso. Es más, me permito leer el primer renglón de su material. Dice: la mayoría de las personas se pasan la vida tratando de hacer realidad los sueños más profundos de su corazón. Y les acabo de decir que esto es cierto. Hermanos, por favor, quiero que mediten en esto, porque piensa en jóvenes y en señoritas como tú. Piensa en tus amigos de universidad o del trabajo. Dime si no se desgastan, no se esfuerzan física, emocional y económicamente por alcanzar sus sueños. Muchos de ellos, queridos hermanos y hermanas, han alcanzado un nivel de tal devoción por alcanzar los sueños que han trazado en sus vidas, que pueden gastarse la vida, sus esfuerzos, los mejores años de su juventud por alcanzar sus sueños más profundos. Sueños como ¿qué? Terminar la carrera, conseguir un excelente trabajo o, de alguna manera, quizás ser un emprendedor, alcanzar la independencia económica, viajar por el mundo, pastor, si me es posible, o mejor, por el bienestar de mis padres. Por mis padres lo doy todo, y verlos feliz, verlos sanos es la mayor prioridad de mi vida. Podría ser cualquiera de ellos, hermanos, pero muchos de nosotros hemos estado en ese interín de alcanzar nuestros sueños. Y si tú eres creyente de varios años cristiano, incluso tutores, por favor, no se exhiban de esto. Ustedes también están en las mismas, al igual que yo. Todos nosotros estamos intentando buscar un sueño y alcanzarlo, un ideal, una meta. Sigo leyendo. Buscando sin descanso las formas de obtener lo que deseamos, y estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por conseguirlo. Y esto te lo pongo grande y complétalo en tu material. Nunca nos imaginamos que cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón puede ser lo peor que nos pasa en la vida. Por favor, esta frase o esta idea
mastícala y medítala. No es fácil de meditarla. Pastor, yo creí que era lo contrario. Yo creí que más bien alcanzar mis sueños y cumplir los deseos y los anhelos más profundos de mi corazón, más bien creí que eso era lo mejor que me puede pasar en la vida. Escucha, no, puede ser lo peor que te pase en la vida. Es más, voy a decirte una frase que les va a chocar a varios, pero la voy a explicar bíblicamente en unos 20 o 15 minutos. Escucha. Uno de los peores castigos que Dios le puede dar a un ser humano es permitirle alcanzar sus sueños. Te lo vuelvo a rebobinar porque vas a cuestionarme esta frase, pero te la voy a explicar bíblicamente. Uno de los peores castigos que Dios le puede permitir o hacer a alguien es permitirle cumplir los sueños más profundos de su corazón. Perdón, pastor, yo creía que Dios quería que cumple mis sueños. Ahorita vas a ver que es más bien un castigo de Dios que pueda permitirle a alguien cumplir sus sueños. Más bien, cumplir los deseos o los sueños más profundos de tu corazón puede ser lo peor que te pasa en la vida. Y es una frase tan fuerte personalmente que me marcó tanto, queridos jóvenes, que hasta lo puse en el diseño. Porque es una de las frases más fuertes que tú puedas encontrar en este material. Porque esto lo que te estoy diciendo, esto es contracultura. Porque todo lo que nos dicen en la universidad, en los trabajos, en las capacitaciones, en donde quieras, siempre te dice, da lo mejor y alcanza tus sueños, tus ideales. Pero ¿quién se atreve a decir que cumplir esos sueños ideales puede ser lo peor que te pase en la vida? ¿De dónde vas a escuchar eso? Le llamarían loco a aquel que te puede decir eso. Déjame decirte, por eso el evangelio es contracultura. Pero hay que entender esta frase en su contexto, ¿de acuerdo? Y te lo voy a explicar bíblicamente dentro de poco. Pero quiero ir a un ejemplo para que vayas entendiéndome a dónde vamos a apuntar con esta enseñanza. Veamos el ejemplo que tienes ahí en tu material. Voy a contarte una historia y en esta historia hay una moraleja o enseñanza. Escucha. Se cuenta de una mujer soltera que se llamaba Ana, que deseaba desesperadamente tener ¿qué cosa? Tener hijos. Pregunta, hermanas, mujeres, ¿es malo tener el deseo de tener hijos? No, es un deseo completamente legítimo. Es un deseo completamente legítimo. Ya, esta mujer tenía un deseo legítimo. Escucha y lee la historia. Tiempo después se casó y aunque los médicos esperaban algo diferente, pudo tener 2 hijos saludables a pesar de su edad. Sin embargo, sus sueños no se hicieron realidad. Su fuerte deseo de darles a sus hijos una vida perfecta no le permitió disfrutarlos. Su sobreprotección, temores y ansiedades y su necesidad de controlar cada detalle en la vida de sus hijos hizo miserable a su familia. Y su hija mayor no le iba bien en la escuela, mostró indicios de problemas emocionales serios. El hijo menor estaba lleno de ira. Es muy probable, escuchen, esta es la moraleja, que el deseo de darle a sus hijos una vida maravillosa fue lo que en realidad lo arruinó. En otras palabras, si te lo pongo claro en pantalla, conseguir lo que más deseaba su corazón terminó siendo lo peor que le había pasado. Ella deseaba el control y el cuidado de su familia. Tener hijos está mal, es un mal deseo, pastor. Por supuesto que no lo es. Está mal el deseo de cuidar a tu familia, de cuidar a tus hijos. Está mal el deseo de un padre, una madre, darle lo mejor a su hijo, darle lo que no tuvieron y darles el cuidado y la protección de vida. No es un mal deseo, es un deseo legítimo. Pero escuchen, cuando ese deseo pasa a ser algo supremo en tu vida y te domina ese deseo, ya deja de ser un deseo saludable y comienza a ser algo que controla tu vida y algo que arruina la vida de los demás. Al final, cumplir lo que más deseas puede ser y puede terminar siendo lo peor que te pasa en la vida. Déjenme decirles algo, queridos jóvenes y señoritas. ¿Hay alguno de ustedes que Dios no les ha permitido conseguir algo que tanto han deseado? Es como si ustedes sienten que Dios les ha cerrado la puerta en algunas cosas, en sus vidas personales. Déjenme decirles eso, cuando Dios permite que se cierre una puerta, es por amor.
Es por su gran misericordia, es porque Dios sabe que si te lo da, que si te permite conseguir algo que tú tanto anhelas y te cierra una puerta, es porque sabe que no vas a poder aguantar ni resistir aquello que te puede dar y te puede desviar y ser lo peor. Pero hay algunos de nosotros que no comprendemos y no empezamos a discernir el actuar de Dios, y más bien cuando Dios nos cierra esa puerta, nosotros queremos tanto eso que lo abrimos, que tratamos de abrirlo a la fuerza. Ahí vienen las consecuencias. No aprendemos a discernir los no de Dios. Y esta mujer no entendió que ese deseo que estaba albergando su corazón, en realidad no era un deseo legítimo, pero convertido en algo supremo. Y al final terminó arruinando a su familia. Déjame hacerte dos preguntas, y esto va a salir en pantalla, pero quiero que seas, por favor, no contestes evangélicamente, porque hay algunos que al toque hablan evangélicamente porque es la respuesta más políticamente correcta. Escucha, esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo más intenso que desea tu corazón? Pastor, es Dios. Sí, bueno, quiero creerte ya que es Dios, pero descarta a Dios un ratito, un momento pon a Dios a un costado. Porque algunos me van a decir, no, mi mayor deseo, pastor, es Dios, ya. Te creeré. Ponle a un costado esa respuesta. Otra respuesta. ¿Cuál es el deseo más intenso que hay en tu corazón? Sinceramente hablando, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Por favor, y espero que seas muy sincero, muy sincera contigo misma y contigo mismo para darte respuesta a esto. Ahora, hazte la segunda pregunta. ¿Tú crees que cumplirlo hará de ti un mejor creyente? Esa pregunta a mí personalmente, queridos chicos y chicas, me tocó el corazón. Porque ya les dije, toda vez que yo me he respondido esta pregunta, porque yo primero tengo que golpearme con esas preguntas, y yo debo de ser sincero y responderle, Señor, esto es lo que yo más deseo en mi vida. De verdad, esto es lo que yo más deseo. Y luego me he puesto a preguntar, pero si yo te doy, si yo te permito tener esto, hijo mío, ¿crees que vas a ser un mejor creyente? ¿Vas a ser un mejor ministro del Evangelio? ¿Vas a ser un mejor pastor en mi caso? ¿Tú crees que vas a hacerlo? Y déjeme decirle que muchas de mis respuestas a esa pregunta han sido un no. Creo que si me lo das, creo que si me permitieses esto, me voy a desviar terriblemente. Y mi corazón se va a llenar de muchas cosas que no debería. Hermanos, cumplir a veces lo que más desea nuestro corazón puede ser lo peor que nos pasa en la vida. Ahora te lo voy a explicar bíblicamente. Voy a ir al primer punto en tu material, lo inevitable de la idolatría, lo que es inevitable. ¿Por qué digo inevitable? Porque acabo de decirte una frase que impacta. De verdad, la primera vez que yo leí esto, lo tuve que remasticar y estaba otra vez dándole vuelta a mi mente y a mi corazón tratando de comprenderlo, porque tenemos que hacernos una gran pregunta en esto. Y la primera pregunta, y va a salir en pantalla, es ¿por qué obtener, qué es lo que quizás muchos de ustedes están preguntando en esta noche, por qué obtener lo que más desea nuestro corazón o tu corazón suele ser un desastre? ¿Por qué? Déjame decirte, esta pregunta es tan importante porque, mira, te lo voy a decir directamente. No es que Dios no quiera que tengas sueños, escúchame, porque puede parecer con lo que acabo de explicarte como, entonces Dios no quiere que tenga ningún sueño, ningún deseo, ningún anhelo en la vida. No, por favor, no me malinterpretes. Dios sí quiere que tengas sueños. Ojo, lo aclaro, Dios sí quiere que tengas sueños. Dios sí quiere que tenga anhelos. Dios sí quiere darte un futuro. Dios sí quiere que lo tengas y quiere que tengas buenos deseos en tu corazón. Lo lamentable, lo que nos enseña la Escritura es que nuestro corazón, en la condición perversa en la que se encuentra, toma todos aquellos anhelos y deseos que podamos tener y los transforma en algo pecaminoso, hermanos. Eso es el gran terrible condición en la que nos encontramos los seres humanos sin Cristo. Tomamos nuestros deseos y nuestro corazón, como está malvado y perverso, sin la presencia de Cristo en él, toma todo lo que puede tener, todo lo que puede desear, todo lo que pueda soñar y lo trastoca con todo el pecado y la naturaleza pecaminosa que tenemos.
¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es un tremendo peligro cumplir lo que más deseamos. No porque Dios no quiere que soñemos, sino que separados de Él, como nos encontramos todos los seres humanos de manera natural, todos los deseos y sueños son trastocados por causa del pecado. Sigo leyendo tu material. En el libro de Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió que una de las peores cosas que Dios puede hacer con una persona es permitirle cumplir sus sueños. Aquí te viene la enseñanza bíblica de lo que te quiero enseñar. Mira, voy a tomar en pantalla Romanos capítulo 1, versículo 24. En esta ocasión voy a especificar la versión de la Nueva Versión Internacional porque quiero enseñarte algo importante. Miren lo que dice. Por eso Dios, dice de los seres humanos, en el contexto de Romanos 1, alguno de ustedes conoce, que es como Dios ha castigado a la humanidad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para todos los hombres y mujeres del mundo? Por si acaso lo aclaro para que tengan en contexto eso. Dice, por eso Dios los entregó a los hombres, a los seres humanos, ¿a qué? A los malos deseos ¿de dónde? De su corazón. Ahora, detente ahí y meditemos en el versículo, meditemos en lo que Dios nos está revelando a través de su palabra. Dice, siguiente por favor, a los malos deseos. ¿Qué significa malos deseos aquí? Está diciendo que los seres humanos tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos cosas que nuestro corazón siente, no somos robots. Cada uno de ustedes tiene sueños, deseos, anhelos, etc. de cosas, mis hermanos, somos distintos. Pero escucha, lo que hace, dice, este versículo está explicando este término, que los deseos que hay en tu corazón lamentablemente han sido transformados ¿en qué? En malos deseos. En deseos que te van a llevar a pecar, en deseos que te van a llevar a alejarte de tu Creador, en deseos que te van a llevar a estar distanciado de la voluntad de Dios, deseos que te van a llevar fuera de la zarza ardiente, del centro de la zarza ardiente. Son esos los malos deseos. Ahora, para que esos deseos se vuelvan en malos deseos, tiene que haber, voy a utilizar el lenguaje de ustedes, un conversor. Es decir, tiene que haber algo que convierta esos deseos en malos deseos. Tiene que haber un agente conversor. Ahora, pregunta, el mismo texto de la palabra te está diciendo cuál es el agente convertor. ¿Cuál crees que es el agente convertor? El corazón. Son los malos deseos ¿de qué? De sus corazones. El corazón, hermanos, escuchen, la misma Biblia te está diciendo que tu corazón es aquel agente convertor que toma aquellos deseos que pueden ser legítimos y los puede convertir en malos deseos. Y esos malos deseos al final se vuelven ídolos. Nuevamente, tu corazón es la fábrica ¿de qué? Es que el texto lo explica completamente. Dios está diciendo, Dios entregó a los hombres a los malos deseos ¿de qué? De sus corazones. Es el corazón el que fabrica eso. Es el corazón que toma aquello bueno y lo transforma en malo. Aquello que puede ser de utilidad en nuestras vidas y de gran bendición y lo puede convertir en un ídolo. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema está en eso. Ahora, miren el término. Dios, ¿qué ha hecho Dios? Los entregó. Hermanos, ¿saben qué quiere decir con el término los entregó? Siguiente, por favor. Esto, mis hermanos, está en un contexto de juicio, de la consecuencia y castigo por el pecado. Por favor, esto es fuertísimo. Mira lo que está diciendo. Es como si los seres humanos saben lo que está mal y los deseos que están mal, los sueños y los malos deseos que pueden llevarlos a alejar de Dios. Y es como decir, Dios está diciendo, esto te va a llevar a lejos de mí. Si tú sigues por este camino, por este sueño, por este deseo que es tan intenso en tu corazón, y Dios está diciendo, pero eso te va a alejar de mí. Y el ser humano está diciendo, pero yo quiero cumplirlos, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y hay un punto en el que Dios dice, ¿tanto quieres eso? ¿Tanto quieres eso? Bueno, te entrego. Hazlo. Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Ahora fíjate, cuando Dios le permite cumplir a una persona los malos deseos, es decir, sus sueños más profundos,
es en un contexto de juicio. ¿Cómo Dios permite el castigo y el juicio sobre una persona? Haciéndoles cumplir los malos, sus deseos más profundos. ¿Se dan cuenta por qué es que les dije la frase que les impactó al inicio y que ustedes reaccionaron un poco? Y es lo que está diciendo Romanos 1:24. Dios, en un contexto de juicio, les entrega, les permite a las personas cumplir sus sueños, pero esos mismos sueños son lo peor que le pasa en la vida a una persona, porque esos malos deseos al final, ¿qué van a hacer con esa persona? Los va a terminar alejándose de Dios. Hermanos, esto es fuertísimo, es muy fuerte. Y la pregunta que está en tu material ahí, según este texto, ¿por qué el castigo más grande que hay es permitirle a alguien cumplir sus sueños más profundos? ¿Por qué? ¿Qué hace el corazón con los deseos? ¿En qué los transforma? En malos deseos, es decir, lo transforma en ídolos. Esa es la respuesta. El deseo, mis hermanos, el corazón toma, mis hermanos, nuestros deseos y los convierte en malos deseos, es decir, en ídolos. Nuestro corazón es la fábrica de ídolos. Hermanos, cualquiera que te diga esto en un estrado, sea en la universidad o sea en el trabajo, cualquiera que te diga que cumplir tus sueños puede ser lo peor que te pasa en la vida, ya es tan contracultura y está tan, esta enseñanza es tan en contra de lo que nos enseña en el mundo que te pueden tildar completamente de loco si enseñas esto. Pero la Biblia, la palabra de Dios te enseña precisamente eso. Cumplir los deseos y los sueños más profundos en tu vida puede ser lo peor que te pasa en la vida. Ahora, pregúntate, ¿por qué Dios te cerró algunas puertas en la vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué el Señor te cerró las puertas? Ha sido por protegerte en realidad. Algunos de nosotros hasta le hemos tirado la puerta al Señor, es como que el Señor nos cierra, Señor, pero no, ¡pam! Y el Señor, ¿qué ha dicho? ¿Tanto lo quieres, hijo? Bueno, ábrela pues, pero te va a ir mal. Y nosotros más bien necios nos ponemos con el Señor y más queremos cumplir nuestros sueños y el Señor al final nos puede permitir, pero con consecuencias muy graves a nuestras vidas y terminamos heridos y muy alejados del Señor. Piensen en eso, por favor, queridos jóvenes y señoritas. Sigo leyendo. En el mismo capítulo de Romanos capítulo 1, Pablo resumió la historia de la humanidad en una frase. Yo cuántas veces a muchos de ustedes enseñándoles conversión hemos visto Romanos 1:25. Miren lo que nos dice. Esta vez lo leo en Reina Valera 1960. Dice, ya que cambiaron, dice la palabra, ya que cambiaron la verdad de Dios, los hombres y las mujeres, ¿por qué la cambiaron? Por la mentira, honrando y dando ¿qué cosa? Culto. ¿Qué es culto, pastor? Es adoración. Adoración a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, mira por favor, es interesante la palabra cambiaron. Siguiente, por favor. La palabra cambiaron viene del griego, en el original es metalazo. ¿Y qué significa metalazo aquí? En el griego, en el original en la Biblia, significa intercambiar. Ahora, si hiciéramos la traducción literal aquí en este versículo, el apóstol Pablo diría, ya que intercambiaron la verdad ¿de quién? De Dios. E hicieron ¿qué cosa? Honrando y dando culto. Es decir, las personas, dice el apóstol Pablo, que cambiaron la adoración. Cambiaron la adoración del Creador a las criaturas. Es decir, cambiaron la adoración de lo que está alto y sublime, de lo que no se puede ver, de lo que no tiene figura ni forma, ahora a algo que sí tiene figura, forma y etc. de cosas. Eso es lo que está diciendo, metalazo. Ahora, ¿saben qué? Si ustedes
van más allá de simplemente en la lectura y comienzan a detallar qué significa metalazo e intentan entender qué está enseñando Pablo sobre la adoración. Déjenme decirles algo. El ser humano siempre está adorando. Vuelvo a repetirte para que lo veas en el versículo. El ser humano, escúchenme, por favor, queridos jóvenes y señoritas, el ser humano nunca deja de adorar. Pero pastor, yo tengo profesores que son ateos, gente amiga que no creen absolutamente a Dios, no tienen nada que ver con la religión, no creen nada. Ya, pero eso no quiere decir que no están adorando, todos están adorando. Todos los seres humanos, todos, hasta el ateo más profundo, adora, solamente que no está adorando al Creador, es simplemente. Hasta el ateo más profundo adora algo. ¿Qué adora? A él mismo o a sus ideas. Se postra ante sus ideas, se postra ante él mismo. Él es su propio Dios, pero todo ser humano siempre está adorando algo. Por eso que Pablo utiliza metalazo acá. Está diciendo, los seres humanos, en la consecuencia del pecado, han intercambiado, es decir, han dejado de adorar a Dios y ahora han intercambiado esa adoración que por sí la tienen, la han cambiado a algo, la han puesto ahora en las criaturas. ¿Sabes por qué te digo que los seres humanos siempre están adorando algo? Porque déjame decirte algo, seas tú creyente o quizás no has tomado una decisión por Cristo todavía o tengas familiares o personas que simplemente están rechazando a Jesús con todo su corazón, déjame decirte una verdad que dice la Escritura. Isaías 43:7, por favor, dice lo siguiente, dice, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía, ¿qué dice Dios? Es decir, si te preguntara, ¿para qué Dios te creó a ti? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Es decir, escucha, la razón por la que Dios creó a los seres humanos es para adorar. Es decir, la persona que tienes al lado tuyo sí o sí está adorando algo, sí o sí, no hay un punto medio, no es que no, quizás no está adorando, no, sí o sí está adorando algo. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos hemos sido diseñados para adorar. Está en nuestros genes, está en la razón más profunda de nuestro corazón. Estamos siempre adorando algo, queridos hermanos. Por eso que los seres humanos sí o sí adoran algo. Solamente que por consecuencia de nuestros pecados, el ser humano ha intercambiado la adoración a Dios para dar honra y culto a las criaturas, antes que al Creador, como dice el apóstol Pablo. Entonces, sí o sí está en tus genes más profundo adorar. Cuando nos volvemos cristianos, es decir, cuando permitimos que Cristo Jesús entre en nuestras vidas en su señorío, por fin somos rescatados de la idolatría a los ídolos, a la adoración al Dios verdadero. Eso es lo que sucede en la conversión. Pasas de adorarte a ti mismo, a adorar a las criaturas o a lo que sea que adorabas antes, a tu carrera, etc. Ahora adoro al Dios verdadero, adoro a mi Dios. Eso es lo que pasa en la conversión, mis hermanos. Pregunta que está en tu material. Entonces, habiéndote aclarado esto y con este versículo, ¿por qué el ser humano siempre debe dar culto a algo? ¿Cuál sería la respuesta? Porque hemos sido diseñados para adorar. El ser humano siempre está adorando algo. No estamos en un punto medio, siempre adoramos algo. Yo espero que todos ustedes estén adorando hoy al Creador del cielo y de la tierra, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Él es el que da el propósito de vida. Leo el material. Todo ser humano debe de vivir por algo. Algo debe de capturar nuestra imaginación, la lealtad y la esperanza más especial de nuestro corazón. Pero la Biblia dice que, subraya esta frase por favor, sin la intervención del Espíritu Santo, ese objeto nunca será Dios mismo. Esto es algo esencial de comprender el Evangelio, queridos jóvenes. Uno no se levanta siendo inconverso
Y uno no se levanta, el no creyente no se levanta un día y va a decir, me dan ganas hoy en día de adorar al Dios verdadero, del Dios del cielo y de la tierra. Nadie se levanta así. ¿Saben por qué? Esto lo dije más temprano con los adolescentes, pero también lo digo acá. Los seres humanos, por naturaleza, estamos incapacitados de adorar a Dios. A pesar de que hemos sido diseñados para adorar a Dios, según Isaías, a la misma vez estamos incapacitados para adorarle. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de su gloria. Por eso que no podemos adorar a Dios en nuestro estado natural de los seres humanos. Entonces, como estamos separados de Dios por causa del pecado, el ser humano, como ha sido diseñado para adorar, tiene que buscar algo que llene ese hueco. Por supuesto que toma todo lo que está a su alcance: carreras, familia, amor, parejas, matrimonio, no lo sé, lo que tú quieras pensar ahí. Y tratamos de rellenar ese hueco porque estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Ahora, la única manera, escúchenme bien, queridos jóvenes, la única manera en que una persona pueda ser transformada de eso a volver a adorar a Dios es con la intervención del Espíritu Santo. Sin el actuar del ministerio del Espíritu Santo a través de la regeneración o a través del nuevo nacimiento que el Espíritu de Dios permite en la vida de una persona conversa, es imposible que esa persona se acerque al Dios verdadero. Es decir, en otras palabras, tiene que haber, queridos hermanos, tiene que haber una intervención sobrenatural de Dios en una persona para que esa persona entienda su condición espiritual, entienda que no puede acercarse al Dios verdadero, pero le pida con todo su corazón a Dios que le perdone y le permite acercarse a Él por medio de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cuándo una persona se da cuenta y puede hacer eso? Cuando el Espíritu Santo ha intervenido en el corazón de esa persona a través del Evangelio. Por eso que es un actuar sobrenatural. No es simplemente que el predicador te convenció o que vino un buen predicador que te habló bonito. No, tiene que haber un actuar sobrenatural con la palabra de Dios para que esa persona entienda el mensaje del Evangelio y recurra a Dios para que lo salve, para que lo limpie y le permita volverse a Él, adorarle. Sin esa intervención espiritual del Espíritu de Dios, nos es imposible acercarnos al Señor. Imposible para ti y para mí. Ahora, aclarando esto, continúo. Escucha, y lo pongo en pantalla grande esta frase. Ahora, el terrible error de ustedes y de mí puede ser lo siguiente. Si buscamos, escucha, si buscamos en algo creado el significado, la esperanza y la felicidad que solo Dios puede dar, eventualmente nos fallará y nos romperá el corazón. Si buscamos en algo creado, algo que le dé significado, esperanza y felicidad, hermanos, los ídolos. La semana pasada yo te dije que escribiera 2 características de los ídolos. Yo te dije que escribiera que los ídolos son exigentes y los ídolos son frágiles. Déjame decirte una tercera característica de los ídolos. ¿Saben qué más son los ídolos? Los ídolos son decepcionantes. Los ídolos son decepcionantes. Porque tú quieres encontrar en eso creado, en eso algo creado, el significado de tu vida, lo que te da peso, lo que te da identidad, lo que te puede dar un verdadero equilibrio y significado en tu vida, y al final termina rompiéndote el corazón. Hace muchos años atrás, estoy hablándote de hace 15 años atrás, cuando vine a esta iglesia, yo vine aquí a esta iglesia tomando en mi corazón y pensando que el amor de una persona, es decir, de una persona del sexo opuesto, creía que podía en realidad llenar mi vida y mi corazón. Vine a esta iglesia pensando así. Al final ese ídolo terminó quebrando mi corazón porque nada podía llenar ese espacio que solamente Dios podía darme. Al final, toda idolatría, todo ídolo que levantamos en nuestro corazón es decepcionante. Porque nada puede cumplir esas expectativas, queridos hermanos. Solo Dios puede cumplir esa expectativa. Solo Dios es el único Dios verdadero. Qué terrible es entonces la idolatría. Por eso, te lo pongo en un cuadro enorme para que entiendas esto.
el principio, escucha, el principio central de la Biblia es el rechazo a la idolatría. A todos los estudiosos de la palabra, que sé que hay muchos jóvenes estudiosos de la Biblia aquí, por favor, empieza a pensar en Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Levíticos, Jueces, Josué, en todos los libros, y piensa que en todos los libros, el tema que siempre se toca es idolatría. No hay libro en la Biblia que no se toque el tema de la idolatría y que se le está dando la espalda a Dios y que se está yendo en pos de otros dioses ajenos. En todos los libros de la Biblia siempre Dios está enfatizando: no se alejen de mí, 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 no se alejen de mí. Por eso que el principio central de toda la Escritura es el rechazo de toda idolatría. Es por esa razón, y leo tu material ahora, que la Biblia, la Escritura, está llena de historias, llena de muchas historias que describen los efectos devastadores de la adoración de ídolos. Y uno de los personajes centrales de la Biblia, ¿quién es? Es Abraham. Ahora tenemos que hablar de Abraham porque te hago una pregunta sencillísima para que me respondas sí o no. ¿Abraham fue un idólatra o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Abraham fue un idólatra o no fue un idólatra? Tú vas a, cuando estudias su vida, de hecho, Abraham cayó en la idolatría terrible. Se fue de cara con su idolatría. En más de una manera. No sabía eso, pastor. Ahora, porque el personaje que vamos a estudiar es precisamente Abraham. Ahora, te quiero contar algunas cosas muy... Siguiente, por favor. Algunas características muy generales de Abraham, que muchos de ustedes saben, pero de igual manera los voy a mencionar. Abraham, como todo hombre, la mayoría de tiempos antiguos, él anhelaba un hijo y heredero que llevara su nombre. Es decir, en la cultura antigua, quizás para nosotros no resulta esto muy convincente, pero para la cultura en la que vivía Abraham, hermanos, tener hijos, tener un heredero, era vital para toda persona. Hoy en día eso nos pasa. Yo he hablado con muchos de ustedes y yo les he preguntado, ¿quieres tener hijos? Hoy día la juventud que me dice, no, pastor, tener hijos para mucho gasto. A ver, ¿quiénes de acá quieren tener hijos alguna vez? Muy bien. Es que ustedes han estudiado la serie de la amistad del altar, pues por eso ya cambió. Pero antes cuando les preguntaba, yo me acuerdo hace 2 años antes, no sé si te acuerdas, Kimberly, yo hice la misma pregunta, nadie me levantaba la mano. ¿Por qué? Porque todos veían tener hijos y casarse y formar una familia como algo... O sea, la cultura te dice eso, ya está, ¿no? Si puedes, cásate a los 40, 45, cuando ya has viajado, has hecho tu vida, te has disfrutado, ¿no? Medio mundo y te has ido con Satanás de la mano, ya después de eso, ya cásate, ¿no? Entonces, pero no, mis hermanos, en los tiempos antiguos, y hoy en día ese es nuestro deseo, en los tiempos antiguos tener un hijo era lo que más deseaba una persona en la vida. Abraham no era ajeno a esa realidad. Ahora, ese deseo se había convertido en el deseo más profundo para Abraham, precisamente. O sea, el deseo de tener hijos para Abraham era su deseo más grande, el mayor. Tercera cosa, parecía imposible, pero tuvo un hijo. Ustedes saben, ¿a los cuántos años Abraham tuvo un hijo? A los 100 años. Imagínate, al final, o sea, es increíble ver la historia de Abraham, como que a los 100 años tiene un hijo. Y ahora que por fin tenía un hijo, Dios le pide que renuncie a ese hijo. Esta historia para mí me ha quebrado tantas veces en lo personal, tantas veces estudiándolo con tantos matices. Uno siempre va a esta historia y uno dice, Señor, creo que no he terminado de aprender la lección. Porque de verdad que es muy impactante. Ahora, por eso vamos a estudiar, esta lección se va a dividir en 2 partes. Hoy día es parte 1, para no perder la costumbre entre ustedes. Es parte 1. Ahorita vas a entender por qué es parte 1, porque hay muchas cosas que tenemos que analizar de la vida de Abraham. En primer lugar, vamos a ver el primer llamado de Abraham. El primer llamado de Abraham. Tenemos que entender su historia y cómo es que Abraham era. Lee conmigo atentamente.
De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la Escritura, Dios se le apareció a Abraham y le hizo una promesa asombrosa, y que vaya que asombrosa, increíble, mis hermanos. Si Abraham obedecía a Dios fielmente, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas, por medio de él y de su descendencia. Pero para que esto suceda, Abraham tenía que irse. Por favor, lee atentamente conmigo Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué cosa? Vete de tu tierra, número 1. Número 2, ¿de qué más? De tu parentela. Número 3, ¿de dónde más tenía que irse? De la casa de tu padre. Número 4, a la tierra que yo te voy a mostrar. A la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, por favor, piensa por un momento, el siguiente, por favor. Esa palabra vete es un mandato, no le está sugiriendo. Dios no está sugiriéndole a Abraham, por favor, si quieres, Abraham, puedes irte. No, Dios se aparece a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, cuando Dios le dice, vete a Abraham, vete, ¿qué le está diciendo en realidad a Dios? Miren, yo quiero ser muy directo con este versículo con ustedes. Yo sé que alguno de ustedes está acostumbrado a ver este versículo de Génesis 12:1 desde la perspectiva misionera. Dios me está diciendo que tengo que irme de mi lugar de confort e irme a hacer misiones a un lugar donde el Señor me va a mostrar. Claro, podemos ver este versículo desde un enfoque misionero para algunos de ustedes, pero escucha, quiero que lo enfoques ahora desde la perspectiva idolátrica. ¿Cómo que lo enfoque desde esa perspectiva? Sí, porque cuando el Señor le está diciendo vete a Abraham, ¿de qué le está diciendo vete? Abraham no era un jovencito de 25 años, por si acaso, cuando Dios le dice vete. ¿Cuántos años tenía Abraham? De 70 para arriba. No era un jovencito como de su edad de ustedes, 20, 21 años, 22, 23, 24 más. No, Abraham ya era una persona que había hecho su vida en ese lugar. Es decir, escucha, Abraham había trabajado y todo lo que soñaba, todo lo que hubiese deseado ya se encontraba ahí. Era un hombre que se encontraba disfrutando de lo que tanto se esforzó en hacer. Es decir, ya había hecho carrera, ya se había comprado su casita, seguramente. Ya tenía esposa, o sea, no tenía hijos, pero tenía todo, tenía su trabajo, su empresa. En el contexto de hoy era una persona emprendedora que ya tenía formada su empresa, que ya había estudiado, que ya había tenido su carrera, que ya había hecho todo lo que cualquier persona hubiese deseado, ya había cumplido los deseos y los sueños más profundos de su corazón. Pero de repente irrumpe Dios en su vida y Dios le está diciendo a Abraham, abandona todo lo que has deseado en tu vida. Abandona tus sueños, Abraham. Pregunta, ¿en este momento tú abandonarías tus sueños si Dios te dijera que los abandones? Tus sueños. ¿Qué es lo que más has soñado en tu vida? ¿Tener tu departamento? ¿Trabajar hasta conseguir un buen puesto laboral? ¿Terminar tu carrera? ¿Qué es lo que más has deseado en tu vida? ¿Apoyar a tus padres? ¿Construir el segundo piso en tu casa? No lo sé. Piénsalo, ¿qué más has deseado en tu vida? ¿Y qué pasaría si en ese momento Dios te dijera, abandónalo por mí? Renuncia a tus sueños, renuncia a los deseos más profundos de tu corazón, renúncialos. ¿Renunciarías? Fácil preguntarlo cuando estoy en una reunión de jóvenes, difícil es responderlo personalmente cuando es Dios quien te dice eso a solas. ¿Y saben qué? Déjenme decirles que en lo personal me costaría mucho. Porque estamos tan arraigados a esos deseos, tan arraigados a lo que tanto hemos deseado, a lo que tanto nos ha costado y en lo que estamos ahorita. Quizá muchos de ustedes están estudiando y se están esforzando al máximo por acabar sus estudios para ya empezar a trabajar y de repente es como si Dios te dijera, abandónalo, renuncia. Y uno se queda perplejo, pero Señor, me ha costado tanto, no puedo dejar esto. Porque me ha costado sudor y lágrimas y me ha costado esfuerzo. ¿Cuántas cosas tuve que hacer para conseguir en el puesto que estoy ahora? Y de repente Abraham, con toda la experiencia, con todo lo que había logrado en la vida, Dios de repente
irrumpe su vida y le dice, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra de ¿dónde? Es decir, ¿le dijo Dios a dónde tenía que irse? No. Lo peor de todo es que cuando Dios le pide que renunciara y que se fuera de su casa, nunca le dice a dónde tenía que irse. Solamente tenía que irse y Abraham tenía que creer que Dios en el camino le iba a dirigir a dónde debía de irse. Básicamente Dios le estaba diciendo, empaca tus maletas, pero no te voy a decir a dónde vas. Pero va a haber una tierra, pero tú confía que yo te voy a dirigir. Hermanos, esto es de locos, ¿no? ¿Quién podría confiar en que Dios te va a conducir en el camino y que tú renuncies a todo lo que te ha costado y todo lo que es para ti seguridad y de repente ir a un lugar donde tú no sabes a dónde? Esa es la vida de Abraham. Escucha, el primer llamado de Abraham, su primer llamado, era abandonar sus sueños. El primer llamado de Abraham era renunciar a sus sueños. Leo tu material. Dios llamó a Abraham para que dejara todo lo que conocía, sus amigos, gran parte de su familia, todo lo que creía que le daba seguridad, prosperidad y paz, que saliera a lo desconocido sin saber a dónde iba. Dios le pidió que por él dejara casi todas las esperanzas y todas las cosas que este mundo deseaba en su corazón humano, y así lo hizo. Como lo ves, tomó todas las cosas y Abraham se fue. Es decir, hermanos, aunque esto parezca imposible para la mayoría de nosotros, Abraham le creyó a Dios. Este hombre, en su primer llamado, dijo, voy a creerte y voy a renunciar a mis sueños y a mis deseos más profundos, porque te creo. Creo que tú vas a dirigirme a algo mucho mayor. Y fue así, es increíble. ¿Cómo sabemos que Abraham lo hizo? Porque cualquiera de nosotros podría decir, no, Abraham lo hizo pero a regañadientes. Es como cuando tu padre te dice algo que tú no quieres hacer pero lo haces de mala gana. No, Abraham no, eso no fue la actitud de Abraham y lo revela la Escritura. Hebreos 11:8, por favor. Miren lo que dice la Escritura sobre Abraham. Dice, por la fe. Es decir, Abraham lo que hizo, lo hizo ¿por qué? Por la fe, es decir, no es una fe fingida, realmente le creyó a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo más increíble. Es decir, Abraham en lo más profundo de su corazón, ¿sabes qué es lo que hizo? Dijo, he trabajado tanto, aquí tengo mis sueños, mi familia, aquí tengo todo lo que más he deseado en la vida, pero Dios me dice que me espera algo mejor y que Él va a ser mi mayor seguridad. Yo voy a tomar a Dios como mi mayor seguridad en este momento y como mi mejor porción en la vida, como mi mejor herencia. Mi Dios va a hacer eso para mí. Y le cree. Lo más increíble, mis hermanos, yo digo, si a veces tuviera solamente el 10% de su fe, si tuviéramos esa capacidad de creerle al Señor cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo, hermanos, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Cómo sería la vida de los creyentes hoy si le creyéramos al Señor como Abraham le creyó al Señor? Pero te has dado cuenta, por favor, te has dado cuenta que cuando Dios te llama, escucha, cuando Dios te llama a renunciar a tus sueños. Por favor, grábate eso. Cuando Dios te llama, casi siempre Dios siempre te va a llamar a renunciar a tus sueños. Siempre, pastor, 99.99999%. Dios no puede usar a alguien que tenga su propia agenda en su corazón. Te lo vuelvo a repetir. Dios no puede usar a alguien que ya tenga su propia agenda en su vida. O es mi agenda o es tu agenda, pero no hay puntos medios aquí. Yo no puedo usar a alguien que ya tiene su propia agenda en su vida. Esto es lo que voy a hacer y esto anhelo. Ya Dios, y si quieres tú acóplate aquí y ya me ayudas y me bendices un poquito. Dios no funciona así. Si quieres ese tipo de Dios, puedes fabricarte. Hay un montón de dioses que se amoldan y se adaptan a tus necesidades. Afuera hay un montón de dioses así. Hay una oferta de mercados afuera en el mundo de dioses que se adaptan a tus necesidades. Si tú quieres un Dios que se amolde a tus sueños,
si quieres un Dios que se amolde a tu agenda personal de vida, si quieres un Dios que se amolde a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas, a tu ritmo, Mira, afuera hay una oferta increíble de dioses falsos, pero te aseguro que son dioses frágiles, dioses decepcionantes y dioses exigentes. El Dios que te estoy hablando, que nos llama a abandonar nuestros sueños, es un Dios eterno, es un Dios misericordioso, bondadoso y un Dios que tiene un plan maravilloso para la vida de aquellos que le siguen. Ese es el Dios que seguimos. Sigo leyendo tu material. Sin embargo, escucha, y te lo pongo en pantalla esto. Dios lo había llamado a abandonar sus otras esperanzas, es decir, sus otros sueños, pero también, ¿qué le había dado? Le había dado uno nuevo. Escucha, esto puede parecer un poco duro lo que te acabo de decir hace un momento, pero aquí te viene la parte buena. Escucha, cuando Dios te llama a abandonar tus sueños, Dios te coloca unos nuevos. Es decir, Dios nunca te va a dejar sin sueños. Dios nunca te va a dejar sin esperanzas, sin metas, sin un anhelo en la vida. Los seres humanos necesitamos un propósito a seguir. O sea, no sé si te ha pasado cuando has caído quizás en alguna depresión y te has perdido el propósito de vida y es como que ya no tienes ganas de hacer nada en la vida. Solamente quieres estar echado en tu cuarto y te deprimes en ti mismo porque ya no tienes un propósito a dónde seguir. Todos los seres humanos necesitamos un enfoque de vida, un propósito. Escucha, cuando Dios te llama y tú entiendes el llamado de Dios a renunciar a tus sueños, escucha, por favor, querido joven, si alguien está luchando en su corazón y Dios ya te está hablando y te está diciendo, hijo, te he traído esta reunión para que renuncies por fin a tus sueños, y no sé cuántos de ustedes en su corazón ya están luchando, Señor, pero no lo quiero soltar porque tengo miedo. Escucha, cuando tú renuncias a esos sueños, Dios te coloca unos nuevos también. Dios no dejó sin sueños a Abraham, por si acaso. Dios no lo dejó sin sueños. Cuando Dios le pidió que renunciara, que se vaya de la casa de sus padres, de su parentela, Dios también le dio un anhelo más, un sueño más. ¿Cuál es ese sueño, pastor, que le dio? Génesis 28:14. Miren lo que Dios le promete a Abraham. Le dice, y todas las familias de la tierra, le dijo eso a él, ¿qué serán? Benditas. ¿En dónde? En ti, Abraham. Todas las familias, es decir, ¿estamos los peruanos ahí? ¿Ustedes qué dicen? Sí, estábamos los peruanos, los chilenos, los colombianos, los argentinos, los iraquíes. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. ¿Pero en quién más? En tu simiente. ¿Y qué simiente acá? Descendencia. Ahora, si Dios le está diciendo que todas las familias de la tierra van a ser benditas en la descendencia de Abraham, pero Abraham es un hombre de 70 y tantos años que no tiene hijos. Por lo tanto, ¿Dios qué le está prometiendo en otras palabras? Le está prometiendo un hijo. Y dicho y hecho, si ustedes aguardan la profecía bíblica, ustedes saben que al final todas las familias de la tierra al final son benditas en la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham nace Jesucristo. Jesucristo es la descendiente de Abraham. En Jesucristo somos bendecidos todas las familias de la tierra. Ahí estoy yo, ahí estás tú. Si tú has recibido a Cristo Jesús, tu familia, tú estás bendito. ¿En quién? En aquel que fue descendiente de Abraham. Eso es increíble, queridos hermanos. Entonces Dios le pone un nuevo sueño, te voy a dar un hijo. Eso significaba, leo tu material, que él iba a tener un hijo, pero Sara, la esposa de Abraham, no había podido concebir y biológicamente hablando parecía imposible que tuvieran hijos por su avanzada edad, pero Dios prometió a Abraham que tendría un hijo. Voy a abrir paréntesis un ratito. Ustedes saben que en medio de eso, Abraham se desesperó. Y su esposa se desesperó. Ustedes saben eso. ¿Qué hizo la esposa? ¿Recuerdan? Le dijo, mira, Abraham, ya estamos demasiado viejos. La promesa del Señor que te hizo a los 70, ya estamos 90, 86, ya han pasado 15 años, no se ha cumplido. ¿Sabes qué? Toma a mi criada, acuéstate con ella, y quizás el Señor nos quiere bendecir con un hijo tuyo a través de mi criada, que al final va a ser como nuestro. Error. Pero Abraham, como le hizo caso a la esposa y no confió en el Señor, se acostó, ustedes saben, con su criada. Si alguien no sabe la historia,
¿Saben por qué hay conflictos ahorita entre Israel e Irak? Irak es de la familia de Abraham, de la hija de la sirvienta. Al final, la decisión de Abraham hasta el día de hoy la pagamos todos. Porque por medio de su descendiente que salió de esa mujer por no esperar la promesa del Señor, salieron la mayoría de los musulmanes. Y hasta el día de hoy le hacen guerra a Israel, de la descendencia legítima de Abraham. Consecuencias hay, queridos jóvenes. Pero sigo leyendo. Sin embargo, mientras los años se convirtieron en décadas, imagínate esperar décadas para que se cumpla una promesa de Dios. La promesa divina se hizo cada vez más difícil de creer. Claro, si Dios te lo promete hoy, tú espera que te lo dé mañana. Imagínate que pasen décadas. Finalmente, te lo pongo esto en pantalla, después de que Abraham tenía más de 100 años y Sara más de 90, ella dio a luz un hijo, Isaac. Solamente Dios puede haber intervenido en ese milagro, hermanos. Es increíble. ¿Cómo una mujer de 90 años puede salir embarazada y encima tener las fuerzas suficientes para dar luz a una criatura? ¿Alguno de ustedes sabe cómo es el parto? ¿Alguno de ustedes ha visto incluso los partos? Ustedes saben que es un proceso dificilísimo en que la mujer pare, da luz a un hijo. Imagínate una mujer de 90 años dando a luz. Solamente Dios pudo haber intervenido. Ahora, pregunta, ¿cuántos años Abraham tuvo que esperar para que por fin le nazcara un hijo? Entre 20 a 30 años, esperando una promesa de Dios. Y tú te desesperas porque ya pasaste 2 años orando. Abraham esperó 25 a 30 años y tú te desesperas por un par de meses que Dios no te ha respondido. La demora casi interminable, escuchen, sigo leyendo, refinó la fe de Abraham, lo cual fue realmente importante. Sin embargo, los años de infertilidad también habían tenido otro efecto. ¿Qué otro efecto? Porque esos años de espera refinó la fe de Abraham, por supuesto, pero tuvo un efecto doble. ¿Cuál es el efecto doble? Siguiente, ningún hombre había deseado un hijo más que Abraham, quien dejó todo lo demás por esperar un hijo. Es decir, esos años de espera, queridos hermanos, habían producido un efecto también en el corazón de Abraham. Nadie más que Abraham deseaba un hijo. Eso es un efecto doble. Porque si tan desesperado estás por tener un hijo, ese deseo te puede ir consumiendo y llegando a hacer que cuando permitas que tu hijo nazca, ya tengas un deseo desmedido por él. Sigo leyendo. Cuando este hijo llegara, la comunidad podría ver que no había sido un tonto por dejar todo para confiar en la palabra. Entonces, por fin tendría un heredero, un hijo a su semejanza. Aquello que todos los patriarcas antiguos del Medio Oriente deseaban. Había esperado y se había sacrificado, y después de tantos años, al fin, su esposa tuvo un bebé y era un niño. ¡Wow! Que podríamos decir, wow, este hombre soportó hasta lo inimaginable y esperó y confió en el Señor, renunció a sus sueños y a sus deseos más profundos por creerle al Señor, y ahora son nuevos sueños que el Señor ha puesto en su corazón. Escucha, no es malo tener sueños, lo bueno es que tus sueños sean los sueños de Dios. O sea, los sueños que debes de tener en tu corazón deben ser los sueños y los deseos que Dios tiene. O sea, cuando esos sueños y deseos que Dios tiene son los tuyos, estás en buen rumbo. Cuando alguien viene a la oficina, por ejemplo, y tenemos que conversar, me dice, pastor, hay que conversar. Bueno, mire, yo quiero hacer esto y lo otro, y ya le preguntaba al Señor si quieres hacer esto. No, entonces, bueno, renuncia. Pero sí, tienes que preguntarle al Señor, ¿eso es lo que quiere el Señor contigo? ¿Eso es lo que desea el Señor o eso es lo que quieres tú? Bueno, al final, Abraham deseaba lo que Dios deseaba. Dios deseaba un hijo para Abraham, y Abraham deseaba ahora lo que el Señor deseaba, pero ese deseo en el tiempo también lo había desfigurado un poquito a Abraham. Ahora tenemos que hacernos una pregunta seria, 4 preguntas serias, o 3 mejor dicho. Escucha, primero, pregunta, ¿Abraham había estado esperando y sacrificándose por Dios o por el niño? Dios, escucha, ¿Dios era para Abraham simplemente un medio para conseguir algo? Tercero, ¿Abraham había aprendido a amar a Dios por ser su Dios o solamente por lo que podía obtener de Él? ¿Ustedes qué responderían?
Ha pasado 25 años. Abraham había refinado su fe, pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Abraham era este tipo de creyente? Déjame responderte, sí y no. Sí, Abraham había avanzado en su vida como creyente, de hecho que se volvió más maduro en el camino, pero se van a descubrir que lo que más deseaba Abraham no era a Dios, era lo que podía obtener de Dios. Una cosa es que tú anheles las bendiciones de Dios y otra cosa es que anheles al propio Dios. Cuando el creyente pasa a anhelar a Dios mismo en vez de que solamente sus bendiciones, su fe ha cambiado. Muchos de ustedes anhelan que Dios los bendiga, que les vaya bien en la vida, pero ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Lo que Dios te bendiga o el propio Dios? Bueno, Abraham todavía anhelaba sus bendiciones, pero no tanto a Dios. ¿Por qué lo digo? Aquí viene el segundo llamado de Abraham. Y con esto estamos terminando, el segundo llamado de Abraham. Los lectores de Génesis capítulo 12 al capítulo 21 pueden pensar que el nacimiento de Isaac habría sido el punto culminante en su último capítulo de vida. Su fe había triunfado. Ahora podía morir feliz luego de haber cumplido el llamamiento de Dios y dejar su casa y esperar el nacimiento de su hijo. Pero entonces, escucha y lo pongo en pantalla, para nuestro asombro, Abraham recibió otro llamado de Dios y no había podido ser más impactante. Esto es una enseñanza enorme para todos ustedes. Queridos tutores, hermanos en la fe que tienen algún tiempo en la iglesia, escuchen. Hay veces en el que creemos que Dios ya terminó con nosotros. Ya llegamos a ser tutores, llegamos a ser servidores de la iglesia y es como si ya, Señor, ya llegué a un punto en el que estoy bien y estoy aquí feliz, estoy sirviéndote, he llegado a un punto de madurez bien alta en la fe, aquí con los hermanos. Quizás tengo que avanzar un poquito más, pero yo creo que tengo mi margen. Escúcheme, cuando tú crees que has llegado a ese punto, Dios irrumpe en tu vida y te da un segundo llamado. Dios nunca deja de tratar a los suyos. Con vergüenza lo digo, porque muchas veces yo he pensado y en mi calidad de creyente de varios años he dicho, bueno, Señor, ya tengo varios años en la fe, incluso ya soy pastor, entonces, ¿qué más? Quizás puedo avanzar un poquito más, pero creo que ya llegué a mi punto clímax de madurez y el Señor a veces me trae abajo y me dice, ¿seguro? Otro llamado. Y otro llamado, y otro llamado. Dios nunca deja de tratar con nosotros. Cuando tú piensas que has acabado tu recta final, de repente viene Dios y dice, no he acabado contigo. Hay algo más que tenemos que recorrer juntos. Abraham pensó que con la llegada de su hijo, por fin, mi fe reivindicada, aquí, Señor, me voy. No, Abraham. A los más de 110 años, Dios le llama por segunda vez. Imagínate, Abraham lo llamó 110 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿No esperas que Dios te llame una segunda, un tercer, cuarto llamado? Y miren ahora lo que le pide Dios a Abraham. Génesis 22:2. Le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí ¿en qué? Ustedes saben que es holocausto, ¿no? Ustedes saben que el holocausto no es simplemente cortarle la garganta, no, el holocausto era descuartizamiento del animal. Dios le está pidiendo que descuartice a su hijo. Si ustedes no saben, eso es un holocausto. Ya, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Más de 110 años y Dios te está pidiendo ahora que vayas a un monte y sacrifiques a tu hijo en holocausto, al hijo que tanto esperaste por varios años. Ahora, mi pregunta es, Dios, mis hermanos, Dios siempre elige las palabras adecuadas. Dios nunca se refiere a alguien con palabras inequívocas. Es decir, cuando Dios se refiere a Isaac, ¿con qué término se refiere a él? Ahí está la pregunta en tu material. ¿Cómo se refiere Dios de Isaac? Número 1, le dice tu hijo. ¿Qué le está diciendo ahí? Le recuerda que este niño que va a tomar es el hijo de la promesa. Es el hijo que yo te prometí hace más de 25 años, Abraham. Ese es el hijo que vas a tomar. Número 2, se refiere a él como el único. Es decir, le recuerda que no tiene otro hijo como él. Mira cómo es Dios, ¿no? Como que le da en la punta del corazón con la daga. No tienes otro hijo como él. Él es el único
Y luego la tercera descripción, ¿cómo lo llama? Ese hijo a quien amas. ¿Sabe qué le está diciendo Dios en esa frase? Claro, obviamente, pastor, todo padre ama a su hijo. No, pero Dios no se refiere a eso aquí. El término hebreo en el original, a quien amas, se refiere a un amor intenso, un amor, escucha, un amor que llega hasta el punto de la adoración. En otras palabras, escucha, Dios le está diciendo en estas palabras, ese hijo a quien adoras. Ese hijo cuyo amor por él ya estaba desmedido. Es decir, Abraham se desenfocó, en otras palabras. Tomó a la promesa de Dios, tomó algo bueno que Dios le había dado y lo elevó a la categoría de supremo. Es decir, Abraham se había convertido ¿en qué? En un idólatra. Por eso le decía, ¿Abraham fue idólatra? Sí lo fue. Aquí vemos la caída de Abraham. Abraham, sin darse cuenta, se volvió a la idolatría. ¿Y tú no te vas a volver a la idolatría? Si Abraham lo hizo, padre de la fe. No, pastor, yo nunca. Mentiroso. Sí, todos caemos en idolatría. Cuando no nos damos cuenta, mis hermanos, en el ministerio vas avanzando en el propio servicio a Dios y te das cuenta que tienes un ídolo. Así nos pasa a varios de nosotros. Ahora, escucha. Isaac ahora era todo para Abraham, como lo deja claro Dios mismo cuando se refiere como tu único Isaac a quien amas. Lo pongo en pantalla esto. El efecto de Abraham podría convertirse en adoración. Voy a terminar solamente con este último párrafo porque la parte 2 va a seguir la siguiente. Escucha, y te lo pongo esto en pantalla. Anteriormente, el sentido de la vida de Abraham, escucha, antes el sentido de la vida de Abraham dependía de qué. Claro, Dios le dijo algo, le creyó, o sea, era todo para Dios. Ahora dependía de qué cosa, del amor y del bienestar de Isaac. El centro de la vida de Abraham había cambiado. Dios no estaba diciendo que no podía amar a su hijo, sino que no debía convertir a su ser querido en un Dios falso. Y termino con esta última frase. Escucha, ¿sabes qué es lo malo de convertir tus deseos más profundos en un ídolo? ¿Sabes cómo eso puede afectar a las relaciones interpersonales? Te lo pongo en pantalla. Si alguien pone a un ser querido en el lugar del Dios verdadero, crea un amor idólatra que sofocará y asfixiará la relación. Por eso es que tú tienes amigos y amigas que terminan con su enamorado, vuelven, y cuando se cansan se van otro enamorado, otra enamorada, terminan, vuelven, y tienen una relación recontra tóxica. ¿Por qué es que ocurre eso muchas veces? Y vienen jóvenes a veces a preguntar, ¿por qué? Bueno, ahí está la respuesta, el problema está en la idolatría. Porque estás colocando sobre la vida de una persona los deseos más profundos de tu corazón y solo Dios va a poder satisfacer eso. Pero cuando pones a un ser querido en ese lugar, vas a sofocar tanto porque vas a esperar que esa persona cumpla expectativas irreales en tu vida. Solo Dios puede cumplir de satisfacer todo nuestro ser por completo. Queridos jóvenes y señoritas, tengo que terminar aquí por la hora. Pero 2 lecciones importantes que hasta aquí nos enseña la vida de Abraham. Número 1, Dios te pide renunciar a tus sueños. Número 2, Dios te dice que va a poner nuevos sueños si es que renuncias a los primeros. Número 3, si Dios permite que cumplas tus sueños en un estado idolátrico, puede ser lo peor que te pase en la vida. Número 4, si pones a un ser querido por encima o en el lugar de Dios, vas a asfixiar esa relación. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Vamos a orar. Dile ahí al Señor, y tienes que responder a esta pregunta profunda. Dile, Señor, ¿qué es lo que más desea mi corazón? ¿Qué es lo que más estoy deseando y anhelando en lo profundo de mi ser? Señor, quizás cumplir aquello que he deseado y soñado tanto, quizás puede ser lo peor que me pase en la vida. Padre, si estoy escuchando tu voz en esta
hora de la noche y me estás pidiendo que renuncie a aquello que más he anhelado y más he soñado, si eres tú el que me dice que renuncie a esto, Señor, yo renuncio. Pero creeré en tu palabra que tú tienes un plan mejor para mi vida y que tú tienes propósitos maravillosos que quieres mostrarme. Señor, quiero más bien tus sueños y tus anhelos para mí. Si hoy hay un segundo llamado, quizás para alguno de mis hermanos ya creyentes de tiempo, si hay un segundo llamado a una renuncia más profunda como la fue de Abraham con su hijo, si hay una renuncia más intensa todavía en la vida de aquellos que ya han recorrido cierto tiempo contigo, Señor, hazles tú el segundo, el tercero o el cuarto llamado si eso lo necesitan. Si les pides que renuncien a algo que incluso pueden amar demasiado en sus corazones. Si eso ocurre hoy, Señor, que no tarden en responder al llamado tuyo. Padre, guárdanos de la idolatría. Si le sucedió a un padre de la fe, si le sucedió a un hombre extraordinario como lo fue Abraham, ¿cómo no nos pasará a nosotros también lo mismo? Haznos conscientes, Señor, de aquellas cosas que pueden ser ídolos a los cuales nos podemos postrar en la vida. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.